Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Esta frase la dijo el teólogo Hans Küng. Acertara o no, el diálogo entre las religiones es hoy una realidad que está facilitando una mayor tolerancia y cooperación en diversas partes del mundo. El director del programa, José Pablo Sánchez, va a hablar sobre el encuentro de las religiones con Jesucristo y lo hará con Carlos Madrigal, autor del libro de este mismo título y pastor de la Iglesia Protestante de Estambul, en Turquía. Pero antes nos gustaría conocer si tienes amigos de otras confesiones, así que entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y cuéntanos, ¿tienes amigos de otras confesiones? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Repitiendo aquí con nosotros. Un gusto. ¿Qué tal, José Pablo? Muy bien, Beni, encantado de estar contigo y con Carlos. Carlos, ¿tú tienes familia en Turquía? Mucha familia, desde los hijos y nietos hasta la familia extensa de la fe, así que imagínate. Una gran familia. Sí. Carlos, si te parece, nos sentamos y hablamos acerca de este tema tan interesante, el encuentro de las religiones con Jesús. En los últimos años es frecuente la realización de actos interreligiosos en los que representantes de diferentes religiones y confesiones comparten su punto de vista de un asunto en particular: la paz, la violencia, la justicia, la solidaridad, entre otros muchos temas que enriquecen el conocimiento humano. En un ambiente de tolerancia y de respeto se dialoga buscando una mayor comprensión del diferente, la superación del temor, de los estereotipos y de la marginación. No se busca el sincretismo, sino el entendimiento y la aceptación. Es un intento elogiable de convivencia que puede generar acuerdos humanos. Pero, ¿qué piensa Dios al respecto? Bueno, Carlos, tú has sido pastor por más de 30 años en Turquía. Eres también teólogo, has escrito varios libros. ¿Qué has aprendido en estos años, en ese contexto en el cual has estado conviviendo con otras religiones? Bueno, lo primero, que quizá nuestros días son los que más se parecen a los días en que Jesucristo vino a este mundo, porque el Imperio Romano albergaba un montón de religiones distintas. Quizá hoy, con la globalización, la facilidad por viajar y tener encuentros, o los grupos migratorios, nos enfrentan unos a otros en una misma geografía, en un mismo lugar. Hay un dicho turco que me gusta, que viene a colación, que dice: los hombres se entienden hablando, los animales olisqueando. Entonces, si nosotros queremos hablar y participar, hacer partícipes del mensaje a los demás, pues comunicar, ante todo, implica dialogar también. En ese sentido, fomentar un entendimiento siempre es bueno. ¿Cómo suena ese dicho en turco? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Bueno, seguro que algún turco te ha entendido perfectamente. Además que este programa se ve en Turquía a través del canal internacional, así que no hay problema. Y escribiste este libro, ¿no?, que mencionaba Beni, el encuentro de las religiones con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, vivir tantos años en un país de mayoría islámica creo que me ha enriquecido. Conocer algo más de la religión islámica, conocer algo más de lo favorable hacia el cristianismo dentro del Islam, o las críticas hacia nuestra fe, pues me ha ayudado también a entender mejor mi propia fe, profundizar, quizá deshacerme de algunos estereotipos. Y también hay cosas que valorar. Hay un soneto famoso que se le atribuye a Santa Teresa de Jesús: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, muéveme el infierno tan temido, etcétera, que en realidad tiene un precedente de muchos siglos anteriores, de una sufí, de una mística, precisamente de Ankara, Rabia se llama ella, que habla esto: si yo, Señor, solo te amo porque me vas a llevar al cielo, por favor, échame en el infierno, etc. Entonces, ese anhelo de buscar a Dios está patente en todos los seres humanos, en todas las culturas. Muchas personas afirman que todas las religiones son iguales. ¿Qué les dirías? Hombre, todas las religiones pueden tener, digamos, unos factores básicos comunes, ¿no? Creencias o dogmas, luego un sentido de ética o de moral, luego ciertas recompensas o castigos, sanciones, luego una cierta estructura clerical,
en ese sentido se pueden parecer. Pero el punto, pienso yo, y es el propósito al escribir este libro, es que lo que Jesús vino a traernos no es una religión, no vino a sustituir la religión del Antiguo Testamento, que era una religión divina. No es que Dios falló en su primera religión para traernos una mejor, sino precisamente que nos trajo la religión que limita, en un sentido, para luego liberarnos de esa limitación. Me encanta mirar al Antiguo Testamento como un libro que nos libera de la adoración, la idolatría a los no dioses. Pero es que Jesucristo vino a librarnos de idolatrar la religión. Sus conflictos con los fariseos, sus conflictos con las tradiciones, que cualquiera que lea el Evangelio los ve muy manifiestos, pues nos lo demuestra. Curiosamente también es común escuchar, por un lado, los que dicen todas las religiones son iguales, pero también los que dicen que el origen de todos los males y de todas las guerras en el mundo está en las religiones. ¿Qué te parece? Bueno, las religiones, cuando se adscriben a un territorio, cuando este territorio tiene unas características socioeconómicas, cuando la religión se mezcla con política, en fin, la territorialidad, desde la antropología y la sociología, digamos que es lo que ha provocado, los territorios de cazas provocaron los primeros conflictos. Entonces, claro que si eso se mezcla con una mística, pues van acompañados, pero yo no creo que sean las religiones las que causan esos problemas, sino los intereses más bien políticos, económicos, sociales, culturales, la incapacidad de aceptar al otro, etcétera. Más la utilización de las religiones por los poderosos a veces, ¿no? Y por los intereses de, pues a veces de los políticos, los gobernantes, ¿no? Evidentemente las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Para recuperar Tierra Santa, pero las cruzadas estaban motivadas también por temas económicos, a la vez que también, vamos a decir, confesionales o religiosos. Pero no es forzosamente la religión que ha provocado estos conflictos, sino el ser humano. Tristemente, desde Caín y Abel seguimos matándonos unos a otros. Así es. ¿Y qué aporta Jesús? ¿Qué puede aportar Jesús precisamente a las religiones del mundo? Bueno, precisamente Jesús, frente a la religión, él se encontró con personas de otras religiones, con un centurión romano, con una mujer sirio-fenicia, con un endemoniado de la provincia de Gadara, con samaritanos, entre 10 leprosos, un samaritano. Los griegos lo vinieron a buscar. También en el pozo habla con una samaritana. Todo eso que hoy nos puede parecer normal, entonces eran tabús, era, una lacra, era una vergüenza en esa cultura hablar con alguien de otra religión, hablar con una mujer y hablar a solas, por ejemplo, en el caso de la samaritana. Y Jesús en todos esos casos no les ofrece otra religión, no dice tu religión es basura, por decirlo de una forma un poco burda, y la mía es la verdadera. Aún más, por ejemplo, la samaritana le dijo, mira, vosotros adoráis en Jerusalén, nosotros creemos que hemos de adorar aquí. Y Jesús dice, mujer, llega la hora en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este pozo, ni en este lugar que adoráis vosotros, ni en Jerusalén. Los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan a Dios. Jesús nos vino a ofrecer, al margen de las limitaciones de las religiones, el encuentro directo con Dios. Ese es el gran aporte. Ajá. Hay personas también que intentan conectar con Dios y que intentan vivir una espiritualidad a la carta, ¿no? Como que cogen lo que les parece mejor de una confesión y lo que les parece mejor de otra, y al final pues se hacen cada uno su propia religión. ¿Qué te parece esta práctica? Sí, el hombre de hoy le gusta las opciones, ¿no? El self-service, que puedes ponerte en el plato lo que te gusta. Ahora, si Jesús lo que ofrece, que es realmente su propuesta, es tener un encuentro con Él, yo creo que lo que resume la fe cristiana no es una serie de dogmas, una serie de ritos, una serie de prácticas, sino poder tener un encuentro personal con Jesús. Jesús murió y resucitó, está vivo y Él se ofrece. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Yo creo que esa es la realidad de Jesús, esa es mi experiencia con Jesús. Entonces Jesús se ofrece a tener una relación con Él. ¿Cómo podemos tener esta relación? Pues Juan nos lo responde muy claramente en 1 de Juan, que dice, respecto a la palabra de vida que fue desde el principio, estas cosas os escribimos, de lo que tocamos, lo que vimos, lo que escuchamos, para que vosotros podáis tener relación con Jesucristo. Entonces, para poder alcanzar esa buena noticia que nos da Jesús,
necesitamos escuchar su palabra. Él también habla, primera de Juan, de la necesidad de hacerlo en comunión con otros creyentes. Digamos que hay unas formas, igual que vivimos el amor y la relación en familia, de vivir el amor de Dios y la relación en familia con otros creyentes. Lo primero, lo que promovéis muchas veces aquí, ¿no? Leer sus palabras en la Biblia. Pero entonces Jesús pretendió organizar una nueva confesión, una nueva religión, ¿o no? Yo creo que no. Jesús habló del reino de Dios, que significaba que Dios quería venir a reinar entre nosotros y en nuestros corazones, pero en ningún momento Él vino a abolir la religión, ni siquiera Pablo. Pablo habla muchas veces de cómo él dejó el fariseísmo en su antigua religión, pero nunca habla de que él abrazara una nueva religión. Él habla de que se ha encontrado con aquel que Dios prometía en el Antiguo Testamento, que es el Mesías, que es Jesucristo, y por lo mismo no es una serie nueva de credos, no una serie nueva de ritos, un nuevo clero. Precisamente Jesús trajo esta oportunidad de entregarnos a Dios, experimentar a Dios en nuestra vida y andar esta vida juntamente con Él como compañeros de viaje. Me decías antes de empezar en la entrevista que en solo 10 minutos tratar este tema es poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Evidentemente esto es el aperitivo y yo animo a cualquiera que nos esté viendo, ¿no?, a que lea tu libro y también a seguir investigando, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que tienen religión pero no tienen a Jesús, no tienen una relación personal con Jesús, y entendemos, y desde aquí lo que animamos a todos es a que busquen esa relación con Jesús, que es lo que da sentido a la vida. Pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos una vez más. Un placer, encantado. Tenemos que marcharnos ya, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España podemos regalarte esta Biblia, y si todavía no la tienes puedes llamarnos ahora mismo al teléfono 917434400. Como digo, la enviaremos gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear el libro El líder cristiano, del autor Bill Hull, que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.